Muchas gracias, estimado. Papas tiranos y homicidas en la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Como bien lo pueden ver en pantalla, es tal cual. Si pasamos para la siguiente diapositiva, vamos a comenzar con el primero que queremos mencionar. Bueno, lo que ustedes ven en pantalla, primeramente es una lista de papas, ¿sí? Y en esta lista de papas están todos los papas que vamos a mencionar. Esta papa es una placa que está en el Vaticano. No sé si se pueden acercar un poco a la placa para que la gente lo vea. Pueden maximizar la imagen. Si pueden agrandarla. Bien. Si no se puede, no hay problema. No, no puedo. Allí puedo. No puedo Ok, agrandar. muchas gracias. Bueno, igualmente les reafirmo que esta es una placa que se encuentra en la Ciudad del Vaticano, donde tiene la lista de todos los sucesores, entre comillas, que tiene Roma, ¿sí? De los que han sido sus papas sucesores petrinos, entre los cuales se encuentran justamente los que nosotros a continuación vamos a nombrar, que son los papas asesinos, que ellos obviamente no los han retirado de su lista, sino que los exhiben con bastante eh, glamour, ¿no? Digámoslo por un estilo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok, nosotros, me hubiera encantado que de repente el nombre del papa aparezca, pero este es el papa eh, y del Bando de Isonia, Papa número 157 de la Iglesia Católica Romana, más conocido como el Papa Clemente VI, si no me equivoco. Si puede, por favor, avanzar con la siguiente diapositiva. Esa es la que está al costado, que está muy pequeña. Me gustaría que la puedan maximizar, por favor. Perdón. Está bien. Ok. Disculpen, este es el Papa Gregorio VII. Puse los cánones de su... Moisés, la imagen de la diapositiva como que se ha movido, ¿puedes centrarla un poquito más? Dale escape a la presentación. Uy. Listo. Muchas gracias, queridos. Bien, entonces, cuando hablamos de Gregorio VII, ¿sí? Estamos hablando del mencionado. Me encantaría que puedan ver, bueno, de acá yo lo puedo leer, de hecho lo voy a leer. De paso comunico a la gente de YouTube que las personas que están asistiendo a este live son jóvenes que quieren aprender y conocer más. Así que yo les pido, conozco a mi gente, conozco a mi público, que si percatan algún pequeño detalle, por favor, sean conscientes de que somos jóvenes que estamos aprendiendo y queremos de alguna manera informar a la gente, ¿sí? Con todo y nuestros detalles que podemos mejorar. Bien, entonces, es Gregorio VII, ¿sí? Quien nace en el año 1073, perdón, que ejerce su pontificado en el año 1073 al 1085, ¿sí? Después del cisma de Oriente, que se produjo en el año 1054, aprovechando justamente eso, eh, nos deja este papa que fue abiertamente introdujo una dictadura, ¿no? Según, no sé si puede mover mi cámara de donde estoy, por favor, porque evita leer lo que estoy tratando de leer desde arriba. No puedo mover, no puedo mover. Me puede quitar la cámara. La cámara. Sí,
La cámara se me puede quitar. Sí, se puede quitar. Solo tiene que cerrar su cámara en donde dice video, le da clic. Ok, muchas gracias. Bien, creo que he aparecido de nuevo. Gracias. Ok, estaba diciendo que Gregorio VII, quien no disfrazó intenciones totalitarias, el documento más conocido que nos dejó este papa fue un memo titulado Dictatus Papae, en el que defiende abiertamente una dictadura del papa. O sea, este fue el primer papa después del cisma de Oriente quien defiende una dictadura para el papa, o sea, para su propio pontificado, ¿sí? Le Goff, quien es un historiador, en su libro La Baja Edad Media del siglo XXI, explica que este memorando del año 1075 consta de 27 proposiciones y axiomas que defienden los principales de la teocracia pontificia que incluyen, vamos a leer los cánones, ¿no? Canon 6, sobre lo que este papa oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que de hecho lo pueden encontrar en la misma línea de sucesores papales, según Roma, que pusimos primero en la placa que quise mostrarles y que de hecho la vieron. Dice en el canon 6, no hace falta retroceder, quedemos ahí, y dice, con respecto a aquellos que fueron excomulgados por él, uno no puede, entre otras cosas, vivir bajo un mismo techo. O sea, todas las personas que fueron excomulgados por su mano no pueden vivir en un mismo techo. O sea, no pueden tener familia, no pueden estar cerca de la jurisdicción de Roma. Canon 7, perdón, Canon 12, dice, se le permite testificar a los emperadores. Canon 16, ningún sínodo general puede ser llamado sin su orden. O sea, acá vemos las pretensiones como ya el Papa de Roma o el Patriarca de Roma solamente dispone sínodos con su orden, algo que nunca sucedía antes, ni en la época donde Oriente estaba unida a Occidente. Sí, siempre había un acuerdo mutuo, pero acá están las primeras dictaduras en cómo el Papa trata de ejercer su poder para poder proponer los sínodos. ¿Sí? Recuerden que esto se encuentra en el libro de Le Goff, Jacques, la Baja Edad Media del siglo XXI. Dice en el canon 16, ningún texto o libro puede adquirir un valor canónico fuera de su autoridad. O sea, no está hablando de la autoridad del propio libro, sino fuera de la autoridad del propio Papa Gregorio VII. Aún no se había definido el canon de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero a su propio capricho, él determinaba qué libro era sagrado y qué libro no era sagrado, ¿sí? Solo bajo su propia autoridad. Canon 28, su oración no debe ser reformada por nadie y solo, perdón, su oración sí, no debe ser reformada por nadie y solo él puede reformar la oración de todos los demás. ¿Se imaginan? O sea, tú no puedes cambiar el tono de tu oración y solamente Gregorio VII puede decirte la forma, el modo de orar. Tú no puedes orar, decirle papá lindo o padre santo. No, si Gregorio IX no está de acuerdo con tu oración, él es el único que te puede decir cómo orar. No había otra forma de orar más que la que imponía Gregorio VII. Canon 19, no puede ser juzgado por nadie. O sea, el Papa Gregorio IX impuso de una forma dictatorial que nadie lo podía juzgar, ¿sí? A pesar que pueda haber sido un criminal o a pesar que pueda haber cometido un acto, nada de los requisitos de un obispo, nadie podía juzgarlo por el mero hecho de imponerse como un papa. Esto es lo que Roma al fin y al cabo quería lograr. Canon 22, la Iglesia romana no comete errores y nunca cometerá errores. Esto está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Es lo que Gregorio VII estableció, que Roma nunca se iba a equivocar y sabemos que en efecto, pues falló. Estamos dando y hablando de historia de lo que un papa impone y de lo que un papa cree y lo que todo católico, por lo menos que ame la historia y la verdad, debería saber y que obviamente hoy nos estamos informando. En el canon 22 dice, el pontífice romano ordenado canónicamente se hace doblemente santo gracias a los méritos del beato Pedro. O sea, yo no sé qué manía tenían con creerse superiores a los demás. Ya quisieron el poder absoluto sobre todos los estados pontificios y ahora quieren ser santo por dos, ¿no? O sea, santo nivel 2.
Ok. ¿Qué más? En el canon 16 dice, quien no está con la iglesia romana no debe ser considerado católico. Esto es lo que se creía en ese momento porque Gregorio VII, así como muchas personas que ignoran el título de catolicidad, piensan que la catolicidad es propiedad privada solo del sumo pontífice de Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya Gregorio VII en estos años propuso quien no está en la iglesia romana no debe ser considerado católico. Esto es un insulto a la catolicidad tanto de los patriarcados de Oriente como es un insulto para la catolicidad del mismo Ignacio de Antioquía quien la propuso, siendo el obispo de Antioquía que no tenía ninguna sociedad con Roma y siendo un insulto para todas las confesiones de fe evangélicas que reclaman la catolicidad por el mensaje universal que tiene Jesucristo. La catolicidad no es propiedad privada de Roma y esto está más que establecido. En el canon 27 dice, el pontífice puede absolver a los sujetos del juramento de fidelidad a los impíos. Esto es grave, ¿sí? Porque en ese momento no se podía jurar fidelidad a los impíos, pero solamente este papa te podía absolver de ello por su poder. Por todas estas cosas, hemos puesto que este es el primer papa, aunque dice número 2 porque el número 1 era la lista de todos los papas, pero este es el primer papa, ¿sí? Que promueve una dictadura total, a tal punto de que dice, como lo han escuchado, que Roma no se puede equivocar, que nadie lo puede juzgar y que Roma nunca cometerá errores. Vemos como un papa ebrio del poder habla estas cosas, instituye estas cosas y está decodificada por la historia, ¿sí? Entonces, este es uno de los primeros papas tiranos y en el sentido de su gobierno que tuvo al inicio de que Roma se emancipó de los patriarcados ortodoxos de Oriente. Perfecto, podemos continuar con el siguiente papa, por favor. Y esto es lo que la gente debe conocer porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de los sucesores de Pedro, ¿no? Este es muy conocido, ¿sí? Este papa se llama el Papa Esteban VI, ¿sí? Fue antes del cisma de Oriente, ¿sí? Fue antes del cisma de Oriente. Esteban VI fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lamberto de Spotelo. Se le recuerda específicamente a este papa llamado Esteban VI. O sea, de hecho, si tú lo buscas en la línea de sucesores de Pedro, ahí está su nombre, Esteban VI. Orgullosamente el Vaticano lo expone como uno de sus papas, de sus sucesores legítimos de Pedro. Sería una vergüenza por lo que voy a decir y sin ánimos de denostar a nadie. Se le recuerda específicamente por la exhumación del cadáver del Papa Formoso, muerto previamente en lo que se ha dado en llamar el concilio cadavérico o sínodo del terror. Hasta acá voy a explicar una parte. Esteban VI manda a desenterrar los restos del Papa Formoso, porque en el transcurso de su pontificado dictamina que este papa no debería ser ni papa, debería ser excomulgado y ni siquiera sus huesos deberían descansar en los santos sepulcros. Por lo tanto, tal es la indignación que ordena exhumarlo, o sea, sacarlo de su sepultura y ponerlo en una silla y ahí muerto todo calavérico, decirle que está excomulgado, ¿no? Y se imaginan el grado de actitud que tenía el Papa Esteban VII, Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque el romano que de repente pueda ver este live en vivo o por diferido se moleste, al final son papas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? Estos papas existieron, tuvimos estos papas dentro de la historia del cristianismo, lamentablemente, aunque nosotros como evangélicos no tengamos ninguna obediencia a ellos ni a los actuales. Esteban VII desposeyó el cadáver de sus vestiduras sagradas, o sea, estando muerto calavérico de Formoso, mandó a cortarle 2 dedos de las manos derechas y ordenó arrojar el cuerpo al Tíber. Aquellas acciones
datescas generaron tal escándalo que no solo fue encarcelado, o sea, Esteban VII, por esto fue encarcelado, sino que después protagonizó una de las peores y más terribles muertes de papas en la historia por un cruel estrangulamiento. O sea, ¿cómo fue el final de Esteban VII? Fue estrangulado al final de sus días. ¿Después de qué? Después de haber desenterrado la tumba de otro papa y excomulgarlo estando todo calavérico. Y estos papas, irónicamente, siguen en la línea sucesora ininterrumpida de Pedro. Pedro tendría que tener vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que se jacten estos de ser mis sucesores en el sentido de que se crea en la sucesión, teniendo este tipo de actitudes, ¿no? De que uno muere estrangulado y el mismo estrangulado antes desenterró la tumba de otro para excomulgarlo, ¿no? Son actitudes que obviamente no nos enseña Cristo y que no es de la procedencia de nadie que se reclame obispo o pastor de alguna determinada iglesia, como vemos. Así que por eso lo consideramos como como el segundo papa más sanguinario, morboso, escandaloso, que puede tener Roma o que pudimos tener a lo largo de la historia, ¿no? Todos nosotros. Siguiente diapositiva, por favor, estimados. Bien. Este papa al que nosotros vamos a ver es bien controversial, ¿sí? Y se llama el Papa Sergio III, más conocido como Serio de Túsculo. Y quiero que se acuerden bien de ese apellido, porque a partir de este momento, Túsculo va a ser el apellido que va a ser preponderante en toda la época de la pornocracia, aunque en este momento no voy a hablar qué es la pornocracia, está fundamentado bajo y amparado bajo este apellido que lo propició, pues fue un apellido que entró con un poder maquiavélico. Pero irónicamente este Papa Sergio III sigue en la lista sucesora, sigue en esa placa colgada en el Vaticano, ostentándose como uno de los papas, pues sucesores ininterrumpidamente de Pedro, como así lo cree Roma, ¿no? ¿Qué hizo el Papa Sergio III, Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y si hablamos en un término general, por la historia general, tuvimos este Papa. Históricamente, la historia tuvo este Papa, aunque nosotros nunca nos hemos sometido a él ni a sus actuales. Ordenó el asesinato de dos de sus predecesores inmediatos, quien fue el Papa León V, ¿sí? Quien lo asesinó, ordenó su asesinato y también ordenó el asesinato del Papa Cristóbal o del que iba a sucederle el trono a su hijo. Por eso los mandó a matar. Cometió dos asesinatos. Este representante de Roma, ¿no? El ejemplo perfecto del pastorado de una iglesia cristiana ostentado, ¿no? Como sucesor de Pedro. Y además que tuvo un hijo ilegítimo, o sea, cuando decimos que es un hijo ilegítimo es porque lo tuvo sin casarse, tuvo un hijo siendo que los papas para ese momento, según Roma, no podían tener hijos, ¿sí? Y de hecho lo tuvo con una prostituta, ¿no? Disculpen la palabra, pues es lo que era. Entonces, además que tuvo un hijo ilegítimo, este Papa Sergio III, que luego su hijo se convertiría también en Papa. Y este pues fue Juan XI. O sea, el Papa ilegítimo producto de la relación sexual del Papa Sergio III con una prostituta resultó al final siendo también Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, el hijo de una prostituta también resulta ser el Papa de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana unos años después. Pero seguimos con Sergio III y más de sus atrocidades. Ejerció su poder sin tapujos para favorecer a su clase. Además, mantuvo una vida sexual licenciosa y escandalosa, siendo público su romance con una amante 30 años más joven que él. Su pontificado fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la iglesia comenzó los siglos oscuros, más conocidos como la pornocracia. Y ya les dije que se acuerde bien de su apellido, pues es el apellido
Túsculo, más conocido como el apellido del Papa Sergio III, y este apellido va a preponderar en toda la época de la pornocracia por la mujer con la que él se metió y por el hijo que tuvo, que también terminó siendo papa, siendo producto de una acto sexual ilegal, ¿no? Por eso este es otro papa más escandaloso, deplorable, vamos a decirlo, y hasta sanguíneo, ¿sí? Que inició la pornocracia. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Justamente vamos a hablar del hijo de Sergio III. ¿Y por qué lo ponemos en esta lista de los peores papas que existieron? Porque Juan XI le dejó todo el poder a su madre. ¿Y quién era su madre? Pues su madre justamente era la mujer con la que el Papa Sergio III, Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se metió para que justamente nazca aquel que están viendo en pantalla, quien es el otro Papa de Roma, Juan XI, que paradójicamente sigue ostentando y populándose en la tablilla de los sucesores de Pedro. Y le voy a pedir por favor a las personas que me conocen que no me estén llamando, ¿sí? A ver un momento, por favor, quiero cortar la llamada simplemente. Gracias. Solo corté la llamada para que no me interrumpa. Hijo ilegítimo de Marosia. Por eso les dijimos que la prostituta con la que se metió el Papa Sergio III, ahora todo concuerda, ¿no? Fue Marosia. Y Marosia fue una prostituta que se metió con varios papas para obviamente ejercer el poder. Juan XI en realidad no ejerció ningún tipo de poder litúrgico o eclesiástico en la iglesia, ya que su madre Marosia era la que se encargaba de todos los quehaceres en esa época donde la influencia cristiana y doctrinal estaba ausente, más que un poder ilegal, producto de una vida sexual y abierta que tenía tanto el padre, que fue el Papa Sergio III de Juan XI, así como el hijo, que dejó todo el poder a su madre, que era una prostituta que se metía con todos, llamada Marosia. Por eso es hijo ilegítimo de Marosia y del Papa Sergio III. Todos estos son papas de la Iglesia Católica Apostólica, aunque al católico no le gusta escucharlo, pero tienen que saber la verdad, pues no pierde de nada saber un poco de historia. Según el historiador Liutprando de Cremonal, quien fue un sacerdote y obispo historiador de Cremona en el siglo X, o sea, un católico historia estas cosas, y o el Liber Pontifical, otras fuentes atribuyen al primer esposo de aquella, Alberico I, la paternidad del futuro papa, porque con cuántos hombres no estuvo, no se definió al 100%, pero sí se supo que Sergio III es hijo de él junto con Marosia. Destinado desde su infancia a la carrera eclesiástica, llegaría a alcanzar el título de cardenal de Santa María de Transverde. Fue elegido papa debido a la poderosa influencia ¿de quién? De Marosia. O sea, él pudo ser papa porque su madre, con la que tuvo relaciones sexuales su padre, el Papa Sergio III, intimó con ella y ella tenía el poder en este momento sobre la sede patriarcal de Roma, a tal punto que ella con su poder pone a su propio hijo como papa, ¿sí? Así que por la poderosa influencia de Marosia, estamos en plena época de la pornocracia, pasa a convertirse pues en el Papa, al igual que sus predecesores en el solio pontificio, en un títere en manos de su poderosa madre que ostentaba el gobierno de facto de Roma. Por lo tanto, acá no tenemos un papa hombre. El papa, por así decirlo, era una mujer, pues todo el ejercicio eclesial y el poder y el gobierno y los dictámenes lo determinaba Marosia, a tal punto que Marosia era quien ponía los papas y decía quién tenía que ser papa durante este periodo, y como ejemplo máximo tenemos a su propio hijo, ¿no? Que gracias a su influencia lo puso como papa. Durante su pontificado concedió a la abadía de Cluny el privilegio de incluir bajo su jurisdicción las abadías que fueron reformadas según sus reglas, lo que se supuso que el abad Hugo alcanzara
alcanzara un poder y una influencia enorme, que no tenía nada que ver con la iglesia, pues el abad Hugo Alcanzara tenía otros principios que no eran nada cristianos. Es el último papa del periodo conocido como la pornocracia, ya que durante su pontificado su madre Marosia otra vez cayó en desgracia y perdió todo el poder político que tenía, que había mantenido desde la elección como papa, con el que intimó sexualmente, quien fue Sergio III. Dicha caída se inicia cuando Marosia se casa por tercera vez, para que vean que esta mujer no era mujer de un solo hombre, y aparte era la que dirigía todas las acciones del Vaticano. Se casa por tercera vez en el año 932 con el rey de Italia, Hugo de Arles, lo que hizo revelarse al duque Alberico del Joven, un hijo fruto del primer matrimonio de Marosia. O sea, hay más sorpresas. Marosia tenía otro hijo más de otro matrimonio antes del Papa Sergio III, el cual expulsó de Roma a su nuevo padrastro y mandó a encarcelar en el castillo de San Angelo a su madre, Marosia, y a su hermanastro, el Papa Juan XI, el mismo que ven en la foto. Roma se convierte en un estado gobernado de facto al mando de Alberico II, quien no era papa, sino simplemente era un comandante, con el apoyo de Hugo, el abad de la poderosa abadía de Cluny, dirigida la política eclesiástica de la Iglesia Católica durante los siguientes 20 años. O sea, no había papa en Roma, producto de la pornocracia y todo el deseo sexual del padre Sergio III de Juan XI, y por Juan XI dejarle todo el poder a su madre, que era una prostituta que se metía con cualquier hombre en esta época de la pornocracia. Disculpen si las palabras pueden sonar fuertes, pero simplemente estoy historiando una realidad. Juan XI, hijo de Marosia, producto del acto sexual del Papa Sergio con ella misma, falleció recluido en el Palacio de Letrán en diciembre de 935. Su caso fue triste porque todo el control del sucesor de Pedro estaba a manos de su madre, una mujer que se acostaba con el mejor postor, y él terminó muerto recluido en Letrán. Lamentable. Por eso su caso, más allá de ser detestable por su propia madre, es un caso totalmente indignante, ¿no? Por eso estamos mostrando que más que un peor papa, fue víctima de Marosia, y por lo tanto fue un pontificado totalmente deplorable, derrochable. Yo no sé cómo Roma lo tiene entre su línea sucesora de papas, habiendo sido un títere de una prostituta. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Y estos son papas que tú puedes buscar en la línea sucesora, y orgullosamente Roma los exhibe como los sucesores de Pedro, ¿sí? Orgullosamente Roma, todos los que estoy mencionando, los expone como la sucesión ininterrumpible, ¿cómo es la palabra? La sucesión ininterrumpida de Pedro, ¿no? A todos estos que estamos nombrando. Y es lamentable. Octavio de Tusculo, disculpen la palabra, pero así es su apellido. Octavio de Tusculo, ¿se acuerdan de ese apellido? Yo les dije que este apellido era importante porque este era el apellido que también tenía Sergio III, el que se metió con Marosia, más conocido como el Papa Juan XII. Otro de los nombres que se destacan entre los papas más depravados de la historia, Juan XII. Sin duda que pasó a la historia como uno de los más nefastos de la Iglesia, caracterizándose por su pasión por la guerra, la persecución y los instintos carnales. Tan así era que fue conocido como el Papa fornicario. Recuérdense de esto, Juan XXII es conocido como el Papa asesino y el Papa fornicario. Y Roma a este Papa lo exhibe de forma orgullosa como uno de los sucesores de Pedro. Qué ironía y vergüenza le debería dar al Vaticano de tener a este como uno de sus supuestos sucesores. Bueno, dentro de lo que creen, ¿no? Porque nosotros no lo creemos así. De una paupérrima moral, era aficionado a placeres carnales y a la vida disoluta, sin ningún tipo de inhibición. Dicen que prácticamente convirtió el papado en un burdel, y Roma padeció una corrupción moral como pocas veces en su historia lo había hecho. Es mentira, yo lo había padecido más de 3 veces.
Pero agrego a esto, en el ámbito político se alió con Otón I, quien era un emperador, a quien coronó como emperador en el año 962 del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta alianza, conocida como Privilegium Ottonis, otorgaba al emperador el poder de aprobar la consagración de los papas. O sea, aparte de todo lo que están escuchando, Juan 22 le da el poder a un emperador de decidir quién va a ser el próximo papa. ¿Por qué? Porque entre el emperador, el emperador Otonis y este papa Juan 22, quien era un fornicario, ¿sí? Y era un asesino, el único lazo que les unía era el poder al dinero. Así que como no tenía ningún principio cristiano Juan 22, ni para ser pastor de nadie, le dio el poder a un emperador asesino para que el emperador asesino llamado Otonis elija al siguiente papa. Pero Juan 22 también lo traicionó, rompió su juramento de fidelidad y llamó a los bizantinos, a los húngaros y a los príncipes italianos para luchar contra Otón o Otonis. Dos versiones hay de su muerte, de este papa Juan 22. Una, que murió asesinado por el marido de una de sus amantes. Dos, que lo habían pillado infragante en la cama con su mujer. Y otra opción de su muerte es que lo encontraron muerto de una apoplejia en pleno acto sexual, porque así de fornicario era que murió en esos escándalos sexuales metidos con mujeres y todo esto como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que Roma lo exhibe con orgullo como uno de los sucesores de Pedro. Esto, un historiador católico romano, es muy difícil que te lo cuente, pero hoy, a los que les gusta la historia, pues bienvenidos, pues hoy estamos historiando la realidad de los papas católicos apostólicos romanos, que Roma exhibe orgullosamente como los sucesores de Pedro. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. El siguiente que tienen en pantalla es conocido como Benedicto IX, ¿sí? Su nombre secular de Benedicto IX es Teoflacto, ¿no? O en latín tiene otro tipo de pronunciación, ¿no? Teofilato, pero en español lo podemos llamar Teofilacto. Era hijo de Alberico III, conde de Tusculo. ¿Se le suena ese nombre? Tusculo. Otra vez aparece este apellido en escena, porque siempre el poder de los Tusculo ejercía el oficio del emperador o del sumo pontífice romano. Miren, todas estas cosas ligadas al poder y al apellido, Roma siempre lo puso para poner papas y deponer papas, y la historia así lo codifica. Porque pertenecía a la poderosa dinastía senatorial de los Teofilactos de Tusculo, dueños y señores de Roma durante los siglos X y siglo XI. Dos puestos que darían hasta 6 papas a la cristiandad antes de llegar a nuestro Teoflacto, del que mencionamos. Este era sobrino, bisnieto del Papa Sergio III. Por eso les decía que cuando hablamos del Papa Sergio III, se acuerdan del apellido Túsculo. Sería la pronunciación correcta, ¿verdad? Túsculo. Pues no es coincidencia que él mismo sea bisnieto del Papa Sergio III, pues lleva el mismo apellido. Fundador de esta dinastía papal, además de ser sobrino de Juan XIX y de Benedicto VIII, pariente lejano de Juan I, el que murió en la cárcel, producto de que le entregó todo el poder a su madre Marosia, y Juan XII. A su vez, fue tío del antipapa Benedicto X y tío abuelo materno de Gregorio VII. Otro de los peores papas de la historia fue Benedicto IX, que incluso ha llegado a ser, o sea, hablando del mismo, que incluso ha llegado a ser este mismo jovencito
que estaba mostrando, porque ocupó el papado a la edad de 12 años, ¿sí? Que incluso ha llegado a ser considerado como una desgracia para la silla de Pedro. Aunque fue sobrino de quienes lo precedieron, su comportamiento fue totalmente distinto. Se sabe muy poco, pero sí se conoce que gustaba de pervertir a niños pequeños en el palacio de Letrán. O sea, los mismos instintos sexuales de su padre y de su línea sanguínea, él los tenía, y no porque estamos diciendo de que hay una herencia de pecado en la sangre, sino porque hay una inclinación de aprendizaje por los mismos. ¿Sí? Exacto. Podríamos llamarlo, aunque esa palabra que se está transmitiendo por YouTube, podríamos utilizarla de una forma, un, un, un pervertido más, ¿sí? Por eso la historia lo considera a este Papa Benedicto IX una desgracia para la silla de Pedro. Pero irónicamente, cuando tú te vas a la placa de mármol puesta en el Vaticano, Roma orgullosamente lo exhibe como uno de los sucesores de Pedro. Qué ironía, ¿verdad? Estos papas pervertidos y hasta ya saben qué. Aunque fue considerado como una desgracia para la silla de Pedro, su comportamiento fue totalmente distinto. Se conoce que gustaba pervertir a los niños, como ya lo mencionamos, pequeños, en el palacio de Letrán. Su nombre secular, ya lo mencionamos, era Teofilacto. Fue elegido papa muy joven. Algunos dicen que fue a los 12 años, otros dicen que fue a los 20. No hay un libro exacto que nos dé un consenso de la edad en que fue elegido, pero fue elegido muy joven y mantuvo el pontificado en 3 periodos distintos. Uno lo agarró en el año 1032, luego lo deja y hace de su vida lo que quiere. Vuelve como Pedro en su casa, valga la redundancia, en el año 1044 a volver a agarrar el papado, luego lo deja, hace de su vida lo que quiere. Y de abril a mayo del año 1045 vuelve, y de noviembre de 1047 a julio de 1048 ejerce su último periodo papal. O sea, este papa podía ser papa cuando quería y podía dejar de ser papa cuando no quería, ¿no? Seguramente se ocupaba en ese tiempo de seguir pervirtiendo a algunos niños, quién sabe, durante los cuales fue expulsado de Roma. Y después de que fue expulsado de Roma, Benedicto IX, no quiero completar la palabra, ataca a la ciudad para volver a ser papa. De él escribió San Pedro Damián, quien fue un historiador. Fue un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Pero qué irónico, si la historia así lo codifica, si incluso el famoso historiador Pedro de Damián así lo describe, y si incluso Roma reconoce sus actos perversos con niños, ¿por qué lo exhiben como uno de los sucesores de Pedro en esa placa de mármol o de la línea sucesora de papas que solamente tiene Roma? Seguramente solamente Roma sabe el por qué. Sigamos con el siguiente papa pervertido y perverso y sanguinario que tuvo Roma. Y de hecho también fue asesino, Benedicto IX. Y como les comentaba, lo irónico de todo esto es que Roma los exhibe a ellos como los sucesores legítimos de Pedro. Y no estamos hablando de antipapas. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Y no estamos hablando ahí está bien, de Inocencio VI. Y no estamos hablando de antipapas, estamos hablando de papas legítimos, que Roma se jacta. ¿Cómo no hablar de Inocencio VI? Dios mío, más conocido como Sinibaldo dei Finci o Sinibaldo de Fieschi, como se pronuncie. Él, siendo profesor, ¿sí?, de Derecho Canónico, esta última ciudad, el 23 de septiembre de 1222, fue nombrado cardenal presbítero de San Lorenzo. En Lucina, tenía grados el chico, para que vean que la teología no hace la moral, ¿sí? El 28 de julio del año 1228, vicecanciller de Roma, nombrado,
y en el año 1232 obispo de Albenganonta I, y legado en el norte de Italia, y finalmente elegido papa el 25 de junio del año 1243. Tras casi 2 años, ya me huele a John Wycliffe un poco, ya me huele a John Wycliffe, pero acá en este momento no es momento de hablar de los prerreformadores. Pero sin embargo, prosigamos. Tras casi 2 años, con la sede vacante, ¿sí? O sea, no había papa antes de que sea elegido, 2 años sin papa. Hay más periodos de donde la sede estuvo vacante, sí, pero ese no es el tema de esta clase. Hubo un periodo donde no había papa por 20 años en Roma, pero eso no es el tema de esta clase, solamente lo digo como un, entre paréntesis. Tras casi 2 años con la sede vacante, o sea, sin papa por la muerte de Celestino IV, fue quien aprobó la tortura. Escuchen bien, Inocencio IV es conocido por aprobar la tortura en la famosa Santa Inquisición creada y decretada por Inocencio III y por sus predecesores. De eso voy a hablar solamente como un agregado, pero me concentro en Inocencio IV porque él oficialmente instaura la tortura para obtener así de los herejes confesiones. ¿Y quiénes eran los herejes? Herejes eran todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus creencias, con su forma de gobierno y con el pontificado. También excomulgó a Federico II Hohenstaufen, quien controlaba para las épocas los estados pontificios. Claro, lo tenía que excomulgar para apropiarse de los estados pontificios, por no organizar una nueva cruzada, y dictó la bula Agni Sponsa Nobilis. La bula Agni Sponsa Nobilis, donde declara el poder supremo de la iglesia frente a cualquier gobernante. Y esto los católicos lo tienen que saber, aunque hay católicos que no les gusta saber estas cosas porque les da vergüenza el solo hecho de saber que estos son los sucesores legítimos de ese Pedro que dicen que ser la iglesia que Jesús fundó en Jerusalén, ¿no? ¡Qué ironía! Mediante intrigas y guerras recuperó el reino de Sicilia para el papado y lo ofreció a diversos príncipes, o sea, lo ofreció al mejor postor. Intervino además en la política de Inglaterra, Austria, Hungría y Portugal. Fue también quien proclamó la pena de muerte de los herejes relapsos. Todavía no había una pena, mejor dicho, ya había una pena de muerte, pero él directamente se especificó a que los herejes relapsos se mueran. ¿Solo por qué? Por llamarlos herejes, por oponerse a su pontificado, que eran los que se resistían a jurar sus creencias. Justamente por eso ahí dice que eran los que, o sea, si tú no creías en lo que el Papa decía, a la muerte. ¿Y por qué el Papa podía mandar a matar a la gente? Pongo ahí un pequeño agregado por el siguiente antecedente histórico. En el año de 1199, el Papa Inocencio III, ¿sí? Otro papa atroz y asesino. En el año 1199, el Papa Inocencio III, que sustituyó el título tradicional de vicario de Pedro por el de vicario de Cristo, imagínense la infamia, y también es Papa oficial de la Iglesia Católica, afirmando así su autoridad soberana absoluta, su plenitud potestate, ¿cómo se llama? O su plenitud de potestatis sobre la cristiandad. Hizo público un decretal llamado Virgentis Insignium. De hecho, este decretal casi siempre lo nombro en la mayoría de mis debates acerca del papado y su autoridad, o de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque en el decretal Virgentis Insignius, remitido por el Papa Inocencio III, él eleva los casos de herejía a casos de crímenes, pero crímenes contra la corona. O sea, Virgentis Insignius, en la que proclamó la herejía como un crimen de lesa majestad. Y el crimen de lesa majestad, ¿qué creen ustedes? No sé si alguno de los chicos que en este momento me está acompañando en esta clase que estoy transmitiendo por YouTube, a la gente que está en YouTube, pudiera responder: los crímenes contra la corona, que este papa se encargó que sea elevado a la herejía, o sea, todos aquellos que no estaban de acuerdo con él, hablo de Inocencio III, ¿con qué se pagaba un crimen de lesa majestad? Se pagaba con la
¿Alguien lo puede decir? Pueden prender su micrófono e interactuar en este momento con nosotros. ¿Con qué se pagaba un crimen de lesa majestad? Los del chat también pueden responder. Un crimen de lesa majestad se pagaba o se castigaba con la... Bueno, si nadie puede hablar. Con la muerte. Muerte, muerte. Responden aquí muerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí respondieron. Y de hecho, seguro los que están en el chat también lo vieron. Los crímenes de lesa majestad se pagaban con la muerte, señores. Con la muerte se pagaban los crímenes de lesa majestad. ¿Y quién se encargó estratégicamente de que así sea? El Papa Inocencio III, al poner a los herejes en tal grado de crimen. Antes los herejes no pagaban con muerte, a los herejes o se los excomulgaba, o se les quitaban sus casas, o simplemente se les quitaban sus bienes. Pero Inocencio III, al elevar los casos de herejía como crímenes de lesa majestad, volvemos a Inocencio IV. Le da el poder a Inocencio IV a decretar muerte sobre todos aquellos que no querían creer como él, sin ser fundamentaba asesinar a los seres humanos a su beneplácito. Por lo tanto, este fue un papa asesino que asesinaba donde quería, fundamentado en el Decretal Virgentis Insignius por su papa antecesor Inocencio III, ¿sí? Toda esta construcción asesina exhibe Roma como los supuestos sucesores de Pedro, de esa iglesia que Cristo fundó. ¡Qué vergüenza, Dios mío, de verdad! ¡Qué vergüenza! Podemos seguir con el siguiente, que si no me equivoco también sería ya, como quien dice, son 35 papas en realidad, pero hemos querido resumir a los que son más, como quien dice, evidentes, ¿no? A los que son más, para mí, más corruptos, y más que corruptos, han marcado una trascendencia de línea histórica que es muy relevante con los intereses que tiene Roma. ¿Cómo no hablar de Urbano VI? Urbano VI fue protagonista del cisma de Occidente. Y en el cisma de Occidente llegaron a haber hasta 3 papas peleándose por el papado. Urbano VI se encargó de estar del lado de Italia. Hay otra diapositiva que si me pueden poner ahí, por favor, o pasar o agregar o ponerlo abajito como ustedes lo vean bien. Solo quiero hablar del marco de la línea temporal. Ahí lo vemos, ¿sí? Luego volvemos a la de arriba, pero hay que quedarnos un ratito aquí porque quiero hablar de Urbano VI, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta es la línea que demuestra la pelea por el poder de 3 papas, ¿sí? Urbano VI, como ven, aparece en primer lugar porque hasta ahora Gregorio XI era papa, pero la sede no estaba en Roma, la sede estaba en Francia, en Aviñón. Y cuando la sede de Aviñón es cambiada a Roma, surgen los problemas. Porque Aviñón todavía quería su papa, pero cuando la sede fue cambiada a Roma, Roma también quería su papa. Así que se surge el doble papado entre Urbano VI, que es el mencionado, y Clemente VII, quien era papa de Francia, más conocida como el Papa de Aviñón, habiendo 2 papas que se peleaban por el papado, uno desde Francia por querer ser la cabeza de toda la cristiandad, obviamente de la jurisdicción romana, y otro en Roma por reclamar, obviamente, por estar en Roma, ser la cabeza de toda la cristiandad, peleándose por el poder. ¡Qué vergüenza! Vergüenza le debería dar a estos señores. Cochinos. Pero sigamos. Luego de que Urbano VI cede el puesto, aparece Bonifacio IX, quien se choca con el sucesor del Papa de Francia, quien es Benedicto XIII, que también reclama el papado. Y así viene su sucesor, que es Inocencio VII, y luego su sucesor, que es Gregorio VII. Entonces, durante el pontificado del Papa de Roma,
y el pontificado del Papa de Francia, aparece otro reclamando ser Papa en Pisa, llamado Juan XXIII, quien es el mismo que reclama y proclama el concilio de Constanza. Acá estoy explicando de forma lineal, histórica, que Juan XXIII llama al concilio de Constanza para tratar de que estos tres papas que se estaban peleando por el poder se lleguen a un acuerdo. Al final, los tres papas son depuestos, uno por asesino, otro por usurpador, otro por ladrón, otro por avaricioso, y el mismo Juan XXIII, quien convoca al concilio de Constanza, logran la muerte de John Hus, pero el tema no es la muerte de John Hus, eso lo veremos de repente en otro momento, que Dios permita hablarlo, pero al morir John Hus, por decirles a estos tres que son unos perros, que luchan como unos perros por el hueso del poder, matan a John Hus, porque tres papas se peleaban por el poder, pero esto ¿quién lo inicia? Urbano VI, por sus pretensiones de querer tener el poder absoluto y nunca ceder, de que pueda haber un pastor para la iglesia sin ser necesariamente él. El ámbito de poder de Urbano VI logró esta pelea de tres papas por el poder. Volvamos a la siguiente foto de Urbano VI, por favor, ya que es el responsable del cisma de Occidente, más conocido como la pelea entre tres papas. Tres papas que solamente querían ser la cabeza de la iglesia, porque nunca entendieron que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando una persona no entiende que la cabeza de la iglesia es Cristo, va a querer pelearse por ser o el gran líder, o el gran apóstol, o el gran pastor, o el gran apologista de toda la cristiandad. Tenemos que entender que somos siervos humildes al servicio de un gran rey que nos usa como él quiere. Por lo tanto, culpamos a Urbano VI de ser el responsable de esta hambre de poder que originó que tres papas se peleen por la silla de Pedro. Por eso fue protagonista del cisma de Occidente cuando hubo nada menos que tres papas. Su nombre secular fue Bartolomeo Prignano y el primero de nacionalidad italiana luego del papado de Aviñón, como ya les expliqué, porque el papado estaba en Francia. Lapso de casi 70 años, también fue el último papa elegido sin ser antes cardenal. De este hablábamos en otro, bueno, estoy hablando de un programa que tuvimos en YouTube, que sin ser cardenal fue ordenado papa y en los procedimientos obispales no era el proceder correcto, pero se lo hizo como una salvedad. Se ganó la inclusión como uno de los peores papas de la historia gracias a su actitud tiránica, cruel, y su gusto por la tortura, otro torturador, pero orgullosamente aparece en la línea de los sucesores de Pedro. Aunque lo llaman antipapa, fue papa legítimo para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? Sus actitudes tiránicas y su gusto por la tortura eran reprochables. Reprochaba constantemente al colegio cardenálico por su lascivia, porque era también un lascivo, cometía actos sexuales dentro del lugar donde él presidía el papado, lujos y una vida disoluta, y no dudaba en aplicar sangrientos métodos de tortura para todo aquel que se negare a sus imposiciones. Tan sangrientos era su carácter que incluso llegó a quejarse de que los gritos de sus torturados no eran lo suficientemente fuertes. Este es la cabeza de la iglesia para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este es el sucesor legítimo de Pedro para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Junto con todos los mencionados, son los que Roma ostenta con mucho orgullo como los sucesores de la iglesia verdadera que Cristo fundó en Jerusalén. Y a mí, sinceramente, me da vergüenza, a la luz de la historia y a la luz de la evidencia, que estos depravados, morbosos, sucios, hasta ya saben qué, torturadores, asesinos y sangrientos, se hagan llamar pastores de una iglesia. Y encima de una iglesia que adjudican que es la que Cristo fundó en Jerusalén. Nada tienen que ver con el obispado, ni con los requisitos que Pablo dio para los obispos. En efecto, no sé si hay algo más que mostrar.
otro papa más pusimos, o acá terminamos con los papas mencionados. Si hay algo más, por favor, me gustaría avanzar. Esos son No, todos. no hay nada más. Realmente Es todo. tenemos una Es línea de todo. papas Perfecto, así. quedamos en la línea, quedamos en la línea. En esta línea, y acá terminamos ya con esta enseñanza y antes de terminar, quiero decir algo. Primeramente, le mando un saludo a toda la gente que está conectada por YouTube, aunque seamos pocos, pero somos bien calificados. Y mientras crezcamos más, el objetivo es que toda la gente obviamente crezca con conocimiento histórico y datos que normalmente de repente las personas no te van a enseñar, pero justamente lo mencionado es lo que conecta y lo que logra que porque Roma quiere el poder absoluto, llega a tener hasta 3 papas que se pelean por ese poder. Porque como ya lo dijimos y con esto terminamos, Roma nunca entendió en este periodo de tiempo que la cabeza de la iglesia y que el único que tiene el poder de la iglesia es el Señor Jesucristo. No un hombre, no un papa, y mucho menos un papa asesino, lascivo y que se mete con niños. Estos son los sucesores de Pedro, que Roma orgullosamente exhibe en el Vaticano, y de que los apologistas católicos hoy en día por YouTube hablan de ellos sin saber ni siquiera el estilo de su vida, porque parece que la moral es lo de menos hoy en día para la apologética, y más el conocimiento teológico. Pero hoy queremos dar un buen mensaje para terminar, que más que la teología y más que la información es el testimonio y la moral de la ética de un cristiano, y más si es de la ética de un pastor de una iglesia, y más si es de esa iglesia que Jesucristo fundó. Dios tenga misericordia de nosotros y que esta información pueda ser útil para todos aquellos que lo escucharon y para todos aquellos que absorbieron la información que el día de hoy dimos. Le doy muchas gracias a las personas que me invitaron a dar esta clase informativa, gracias al canal donde ellos están transmitiendo, y también le mando un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas también a mi canal de YouTube. Así que estamos haciendo un trabajo unido en este momento, y es todo lo que tengo que decir respecto a la clase y a la información vertida, y le doy gloria a Dios por ello, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Gloria a Dios por eso. Gracias. Gracias, Cristian, por tu ponencia. Gracias a todo el equipo también. Ahora vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas en el chat, los que están acá en vivo en Zoom, los que están por YouTube también en los comentarios pueden dejar sus preguntas para que luego nuestro exponente del día de hoy pueda pasar a responderlas, siendo breves y concisos siempre. Entonces, vamos a darles unos minutos para que puedan plantear sus preguntas y puedan estar con nosotros compartiéndolas. De todas maneras, profesor Cristian, muy interesante el tema compartido el día de hoy. Espero que, así como yo, los demás participantes también hayan podido tomar nota, porque siempre hay algo que se puede aprender. Si bien es cierto, hace un tiempo llevé unas clases sobre historia de la iglesia, en donde también se menciona varias partes de los papas y cómo ellos en su tiranía han cometido actos depravados. De todas maneras, siempre hay datos nuevos y algo nuevo que aprender. Los animamos entonces a poder participar con sus preguntas. Si no hay preguntas, podemos pasar a la siguiente sección. ¿Me confirman, por favor, los hermanos que están ahorita en YouTube? No sé si hay preguntas por YouTube. No, por YouTube no hay. Ok. Ok, acá en Zoom tenemos una manito levantada. Adelante, hermano Melvin, puede hacer su pregunta. Excelente, gracias, mi hermana Mónica. Excelente exposición, mi hermano Cristian. Mi hermano, al escuchar todo esto, se te ponen los pelos de punta, es algo tétrico, algo putrefacto. Y bueno, realmente las personas que no son cristianas, que no profesan ninguna fe y se dan cuenta de este tipo de cosas, pues se escandalizan, me imagino, ¿no? Ahora bien, mi hermano, mi pregunta va con respecto ya para la reforma, creo que Sí, ya, yo les doy gracias a ustedes por estar receptivos y la información. Como que se entrecorta un poco el sonido. ok, Les daba gracias a ustedes por su receptividad a aprender. El que aprende
busca la verdad. El que no busca la verdad no busca aprender, así de sencillo. Y yo creo que todos los días podemos aprender algo. Yo todavía aprendo, yo aprendo de todos, aprendo de ustedes, y ese es el objetivo, poder aprender. Gracias a ustedes por este espacio y que pues la información dada pues haya sido de utilidad, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, yo me Cristian, sí supedito tenemos a una las órdenes. pregunta. Sí tenemos una pregunta. Ok, Justamente el hermano Melvin estaba que la realizaba. sí, Melvin, si podemos ser puntuales con la pregunta, por favor. Sí, mi hermano. Sí, hermano Cristian, mi ok. pregunta sería, ya cuando viene la reforma, podríamos decir, mi hermano, categóricamente que la iglesia ya estaba putrefacta y que era necesario sí o sí una reforma. Eh, Podríamos decir eso, ¿no? O sea, entonces queda derrumbado el argumento católico que cataloga a los reformadores como unos rebeldes que no quisieron pertenecer a la Iglesia Católica por otros motivos, no, sino que prácticamente este fue uno de los principales motivos, la corrupción total, aparte de algunas cuestiones teológicas, ¿no? Podríamos deducir de que fue por el, el, la gran reforma, ¿no? Esa sería básicamente mi pregunta, ¿no? Y te voy a responder con algo que te va a gustar. Efectivamente, ya que recuerdas a el último papa, disculpa, Sí, sí, te iba a responder la pregunta, ok, ok, estimado. ok, perfecto. Efectivamente, porque el último papa, en este sentido cronológico que lo puse, justamente preparado para responder a ello, si es que era la pregunta, diste en el blanco, que fue Urbano, produce el triple papado. Y cuando se hace el concilio de Constanza para que de los tres papas que se peleaban por el poder, mira la podredumbre, lo putrefacto que había en Roma, y estos tres papas eran asesinos, fornicarios, violadores, pero aún así querían un papa, ¿no? Estos tres que se peleaban por la silla de Pedro, llaman al concilio de Constanza. Y en el concilio de Constanza, John Hus, quien es un pre-reformador, le dice en su cara pelada a los tres papas: ustedes son unos perros, les dice, que se están peleando por un hueso. ¿Y sabes qué decretaron en el concilio de Constanza, convocado justamente para darle una solución a este triple papado? Lo mandaron a John Hus a que sea quemado vivo. Y este pre-reformador, en medio del fuego y el dolor, alza su mirada al cielo y les dice a los que le estaban quemando en el concilio católico, apostólico y romano de Constanza, les dice: en este momento ustedes están asando a un ganso, pero en un siglo, les dice, se levantará un cisne que ustedes no podrán quemar. Y 100 años después aparece Martín Lutero. Y es por eso que en el escudo de Martín Lutero, al principio, había plumas de un cisne en honor a John Hus. ¿Y cómo lo quemaron? Entonces, el espíritu, yo soy bautista, pero en este momento siento el fuego. A ver, en el sentido del fuego que consumía John Hus, ¿no? Me siento en el fuego que consumía John Hus para decir que John Hus fue utilizado por Dios para pronosticarle a sus inquisidores que en 100 años aparecería alguien a cuyo fuego de ellos no podrían quemar. Y en efecto aparece Martín Lutero clavando las 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg en 1517 y estalla la reforma. Y no nos detuvieron hasta que Cristo venga. Seguimos aquí predicando que Cristo es la cabeza de la iglesia y que los pastores no pueden ser ni asesinos ni estar bendiciendo parejas del mismo sexo, como ustedes comprenderán. Esa respuesta te quería dar, querido. Dios te bendiga. Excelente. Gracias, mi hermano. Sí. Gracias también, profesor, por haber respondido. Hermanos, no sé si acá en la sala de Zoom alguno más tiene alguna pregunta que desee realizar. Aprovechen al profesor Cristian, que es
preparado en patrística justamente para poder responder sus preguntas. ¿Me confirman si en YouTube también tenemos alguna otra pregunta o estamos libres? Si no, procedo yo a realizar una pregunta también, profesor. Ok, No, me pregunta en YouTube. bien. Una pregunta por parte de Andrea, yo. Hubo un momento en el que mencionó de que no hubo papa durante unos 20 años. En ese transcurso, ¿cómo era guiada la iglesia? Era una. Y segundo, ¿cómo hacía la Iglesia Católica Romana para poder escoger a sus papas? Porque vemos que aquí hay tiranos, hemos mencionado 8, pero sabemos de que hay muchos más también. Entonces, ¿cómo era el procedimiento para poder llevar a cabo? ¿Simplemente era algo de poder, de intereses de la realeza, o había alguna causa justa en la que se podrían escoger papas? Gracias por tu pregunta, Andrea. Respondiendo específicamente al periodo de 20 años, era en ese periodo, era en ese periodo de 20 años donde no había papa en Roma y quien controlaba los hilos del gobierno romano o de la iglesia no era obviamente el papa porque no había, eran los emperadores. Ahí es donde los apellidos, ¿sí?, de los emperadores empezaron a agarrar grandes hectáreas de viñedos donde cultivaban su vino, pero eso es otra historia, pero tiene un poco que ver. Pero fueron los emperadores y el poder político de Roma quien pusieron al siguiente papa durante la ausencia de 20 años de papado en Roma. Bajo sus propios intereses políticos y bajo sus propios intereses de gobierno romano. Por eso tuvo este resultado. Nunca fue de Dios, nunca fue por Dios, y esta es la prueba de que el papado sí fue interrumpido, refutando a todos aquellos que dicen que la sucesión papal nunca tuvo interrupción. Así tenemos más de 7 casos de sedevacantismo, uno de 2 años, otro de 20 años, otro de 7 años, otro de 1 año, otro de algunos meses, otro de 5 años. Tenemos muchos casos de sedevacantismo. No que la sucesión era ininterrumpida, pues este es el mayor caso de sedevacantismo, el de 20 años, y solamente fueron puestos los papas por puro interés político y por puro beneficio y por puro interés político. Y pudiera dar algunos apellidos, pero no es prudente porque no quiero que me censuren el canal de YouTube. Ok, profesor, antes de continuar con la otra pregunta, ¿a qué se debió estos 20 años sin papa? Porque se supone que termina uno y empieza otro, ¿no? El sucesor, pero que no se halló sucesor o qué pasó. A la inmoralidad, porque no había un papa que cumpla los requisitos que en ese momento Roma pedía. O sí había uno que era tan apegado a los requisitos bíblicos, pero que no beneficiaban los intereses del Imperio Romano. Este es muy cristiano, mejor no, esperemos a que aparezca uno más mundano, a que respondan nuestros intereses políticos, ¿me entiendes? O sea, era un juego de manos. A pesar que había uno prudente, no era el indicado para responder los intereses cochinos del Imperio Romano que en ese momento existía. Así que se esperaron 20 años para elegir al idóneo, al que iba a solapar todas las Entonces, cochinadas que luego quien lo fuimos viendo. elegía era Roma y el imperio. Estoy hablando de los momentos de sedevacantismo. Así Claro, fue, para ser específico. En para los otros solucionarlo momentos, rápido, algo así. en los otros momentos sí fue el cónclave, juntamente con algunas decisiones de los papas, aunque la mayoría de los papas se moría, nadie imponía las manos sobre el otro, así que ahí queda también desmentida de que hay que poner las manos sobre el siguiente papa. Mentira, porque la mayoría se moría y nunca nadie le imponía las manos a nadie, pero específicamente en el sedevacantismo era el poder imperial quien elegía al próximo papa para que responda a sus beneficios y a sus intereses imperiales, estimada Andrea. Ok, ¿Te podría responder entonces, eso? podemos concluir entonces de No, que, hay otra pregunta. ajá, Hay sí, una pregunta ahorita en las YouTube leemos. que Claro, dice, adelante, puedes leerlos.
Estaba escuchando a Cristian exponiendo acerca de los tres papas que pelearon por la sede de Pedro. Dime cuál de ellos fue el sucesor. Eh, ¿Me puedes poner el marquito, por favor, Bo- para darte con detalle el nombre? El marquito, es la última diapositiva en sí mismo. Ok, de Gregorio 9 a Martín V se dice que es el sucesor de Roma. De Gregorio 11 a Martín V es el sucesor legítimo de Roma, porque los otros tres son declarados antipapas, ¿sí? Por estarse peleando por un poder de dos papas y en un punto hasta de tres papas, como el caso de Benedicto XIII en Francia, como el caso de Gregorio XII en Roma y como el caso de Juan XXIII en Pisa. Tres papas peleándose por el poder. El concilio de Constanza, después de matar a John Hus quemándolo, disuelve a los tres y el cónclave, ahí también hubo una época de sede vagantismo, de un par de años. Y eligieron después de una época de sede vacantismo de un periodo casi de 2 años, o un poco más, si no me equivoco, fueron de 4 años, a Martín V, ¿sí? Y Martín V, después de un periodo de sede vacantismo, es elegido como Papa de Roma. Y como Papa y cabeza de la iglesia en Roma, después de que tres papas se peleen por el poder. Así que podría responder a tu pregunta de que de Gregorio XI a Martín V sigue la sucesión, pero una sucesión cochina, una sucesión impía, una sucesión rodeada de papas peleándose por el poder, que obviamente muchos de ellos van a aparecer en la línea de sucesores legítimos y otros no, a puro capricho de Roma con su supuesta lista de sucesores papales. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Bien, Eso es Gracias no todo. por sé si preguntar. tenemos más preguntas, Mailing, por Facebook de repente, que también estamos teniendo por allí la transmisión. Y si no, ya estaríamos pasando hacia los anuncios. No habrá preguntas. No, no, mi hermano, solamente hay felicitaciones, saludos, saludos para el profesor y muchas gracias. Bien. Ok, entonces agradecemos y concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí estamos pasando a los anuncios. Gracias, profesor, por haber atendido las preguntas de los participantes. Tenemos todos los días brindando a través de las páginas de Razón y Creencia, a través de los grupos de WhatsApp, diferentes estudios bíblicos y estudios teológicos con las diferentes instituciones que colaboran trayendo cursos gratuitos para nosotros. Los días lunes, por ejemplo, están nuestros hermanos de intelectuales teístas dando el curso de Apocalipsis con el profesor Jorge. Asimismo, están teniendo el estudio bíblico de Éxodo, entre otros más el seminario de Douglas también mantiene su línea de clases que son bastante constantes. Ellos están normalmente reuniéndose los días miércoles y los días sábados. El profesor César de Logos Perú, pastor también conocido y amigo mío también, se mantiene ahorita dando un curso de hermenéutica, así que todos aquellos que estén interesados en aprender, se les invita a poder participar también de las clases que le está brindando a través de Logos Perú. Y asimismo, pues tenemos las 7 cartas de Juan, los hermanos de intelectuales teístas se mantienen con las tertulias de los días viernes también, y tenemos el estudio bíblico por Monte Oreb. Estamos llevando diferentes libros con el profesor Daniel, así que también es un estudio bastante enriquecido porque le sacan el jugo a cada detalle bíblico que se puedan encontrar. Tienen también el club de lectura para los que gusten participar acerca de la santidad de Dios de Sproul. Y también tengo entendido que están teniendo algunas lecturas y estudios bíblicos con el doctor Enuel para que puedan conectarse. No lo tenemos por acá en pantalla, pero sí me acuerdo que lo estamos teniendo en estas semanas. Hermanos, invitarles a que sigan participando de las clases que se brindan y de las siguientes ponencias que vamos a seguir trayendo. Seguimos con nuestra serie de teologías. Esto sí es ininterrumpido. Seguimos con nuestra serie de teologías. En unas próximas fechas les vamos a estar comentando qué días vamos a estar por aquí. Me parece que los días domingo por la noche vamos a estar siguiendo con la secuencia y los vamos a estar esperando por aquí. Un saludo y un abrazo a todos los que nos visitan desde diferentes partes del mundo. Sabemos de que este link llega de Venezuela
hasta Argentina y Dios sabe hasta dónde más nos guía, hasta Nueva York, por allá y por Virginia. Entonces, es un agrado poder juntarnos aquí y poder participar de estas clases y de estas ponencias. Siempre les invitamos por eso a que puedan invitar a más hermanos. Habiendo dicho eso, no olviden por favor de seguirnos a través de nuestras páginas y de nuestras redes sociales como Razón y Creencia. Estamos en YouTube, donde ha sido transmitida esta clase por si desean volver a repetirla para poder anotar algún detalle que se les haya escapado por allí. Y también nos pueden encontrar a través de Facebook, donde también se están dando las transmisiones y estamos colgando algunos videos en TikTok e Instagram. Por allí también estamos dando los anuncios de cuándo vamos a tener clases. Entonces, pueden seguirnos a través de las redes, ahí en el chat, los que están acá en el Zoom, se les está dejando el link de WhatsApp para que puedan participar de nuestro grupo si es que todavía no están añadidos. Y no olviden, por favor, seguir también a nuestro profesor Cristian a través de su TikTok y su Instagram, que está muy activo en redes sociales y siempre está compartiendo y añadiendo. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, hermanos, a todos los que estuvieron conectados. Bueno, hoy día fue más que todo una clase, ¿sí? Ok, me están llamando por ahí. Listo. A ver, un momento, por favor. Ahora me siguen llamando. Ok, como decía, hoy día fue... Este es el canal de los hermanos que invitaron a Cristian. Muchas gracias, Manasés, por poner el link. Así es, hoy día tuvimos una clase, y más que todo fue una clase, ¿no? Sobre los papas más perversos que hubo en la historia. Y no les miento, ¿no? Cuando yo les hablaba de la placa de mármol, acá lo pueden ver ustedes, ¿no? Esta es la placa que orgullosamente exhibe el Vaticano. O sea, tú vas al Vaticano y ellos orgullosamente te exhiben esta placa, y en esta placa, que acaba obviamente con Juan Pablo II, porque no está actualizada a Benedicto y a Francisco, ya que tienen unos años, pero están todos los papas mencionados, todos los papas homicidas que se metían con niños, y que Roma exhibe esta placa de forma orgullosa, como los sucesores legítimos de Pedro a estos perversos. Y es lo que quería poner como evidencia. Le doy un saludo a todos los que estuvieron pendientes. Fue más que todo un live informativo. La mayoría de ustedes ya sabe las atrocidades de los papas, pero hoy quisimos ser específicos con las personas que estaban prestas a absorber esta información, y al igual que todos ustedes, a los que no lo sabían, espero que les pueda ser de utilidad. Espero que este live haya podido ser de bendición a los que lo han visto en vivo y que luego lo verán por diferido. Cualquier falla técnica, no se preocupe, somos falibles y a veces nos podemos equivocar. Y de hecho, esta es la primera vez que hago este tipo de retransmisiones, ¿no? En el sentido de enseñar de un canal conectado obviamente por una vía de didáctica, y siempre va a haber alguno que otro detalle, ¿no? Demostrando nuestra fabilidad, pero lo que nunca va a ser falible y siempre va a ser infalible por encima de estos papas pervertidos y demostrados, lo que va a seguir siendo infalible es la palabra de Dios. Aquí pon tu confianza, no en esos papas cochinos que históricamente hemos comprobado, y que Roma y la Iglesia Católica Romana se jacta como los sucesores legítimos de Pedro. Que tengan un excelente día y que hayan disfrutado y sáquenle provecho a esta información. Exaltado sea el nombre de Cristo, por sobre todo imperio. Dios los bendiga.